El Espíritu Santo promueve una relación vital e íntima entre el creyente y el Salvador. Esto ocurre de un modo misterioso, sobrenatural, y por esa razón, en general, lo llamamos unión mística. Mística no porque es algo que místico, tipo brujería o algo así, sino mística porque es algo misterioso. La palabra mística viene de ahí. Y es misterioso y sobrenatural. No sabemos cómo se une Cristo con nosotros, pero sabemos que esto ocurre. La Biblia lo dice, ¿no? Entonces, el pecador, nosotros, no podemos participar en los beneficios salvadores de la obra redentora de Cristo, a menos que estemos en unión con Él. Y esto acentúa una verdad muy importante. Así como Adán fue la cabeza representativa de la antigua humanidad, y todos caímos en Adán, también Cristo es la cabeza representativa de la nueva humanidad, es decir, de los que fueron regenerados por Jesucristo. Todas las bendiciones que recibimos, por lo tanto, fluyen de Él, que es el mediador entre nosotros y Dios. Hasta la primerísima bendición de la gracia salvadora de Dios, la fe, por ejemplo, presupone una unión con la persona de Cristo, si no, no ocurriera. Todo depende de Jesús. Entonces, en este punto es donde con exactitud encontramos una de las diferencias más características, por ejemplo, entre la gracia común y la gracia especial. Dios bendice a toda la humanidad en toda la tierra. El sol nace sobre justos, la lluvia cae igual sobre todos, ¿verdad? Pero la gracia especial dada a aquellos que al fin de cuentas han creído en Cristo y han recibido salvación, las bendiciones que fluyen de ahí solo pueden recibir quien tiene a Jesús, quien está unido con Jesús. Quien no está unido con Jesús no puede recibir gracia especial que viene únicamente de Jesús, ¿no? Entonces, es de lo que estamos aquí hablando. Cada bendición espiritual que recibimos fluye de Cristo para nosotros. Es aquí que Jesús, al hablar del Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, Él dijo, ¿no? En Juan 16:14, el Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, la unión entre Cristo y los creyentes se efectúa por el Espíritu Santo, de un modo misterioso y sobrenatural, como estaba diciendo. Ahora, vamos al siguiente punto. Luego después podemos hacer preguntas y tal y comentar, ¿vale? Unión representativa. Cristo, por su propia voluntad, tomó sobre sí mismo el ser cabeza y fiador de los creyentes, destinado a constituir la nueva humanidad y con ese carácter establecer la justicia de ellos delante de Dios mediante el pago de la pena por el pecado de ellos y mediante la obediencia perfecta prestada por Él a la ley, asegurando el derecho de la vida eterna para los que creen, para los que son salvos. En la redención, entonces, el pecado de su pueblo es imputado a Cristo y la justicia de Él es imputada a nosotros. Esta es la base eterna de nuestra justificación mediante la fe y el fundamento sobre el cual recibimos todas las bendiciones espirituales y el don de la vida eterna. Solo somos justificados porque nos unimos a Cristo, o más bien Cristo se une a nosotros. ¿Por qué? Somos justificados por la fe, por los méritos de Cristo. Si Cristo no está con nosotros, su justicia no es imputada a nosotros. Por eso dijo Pablo, ¿no? No vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Esta es la idea de la unión entre el creyente y Cristo. Cristo viviendo en nosotros. Esta es la base para toda la salvación. Cristo en nosotros es la base para toda la salvación. Por eso está en el punto 8, pero la verdad conecta todo, ¿vale? Entonces, en virtud de esta unión legal o representativa, Cristo llegó a encarnar como el sustituto de su pueblo para merecer todas las bendiciones de salvación para ellos. Cristo representa a todos los que creen en Él. Entonces, en la cruz sustituyó a todos nosotros y representó a todos nosotros, y por lo tanto
todo el pecado que recibió y pagó es nuestro pecado que él pagó, y todas las bendiciones que ha recibido también son bendiciones que podemos nosotros acceder por medio de Cristo. Es lo que dice Hebreos 2, 13 a 15. ¿Puede leer, José? Aquí está. Cristo también de manera parecida participó de lo mismo, para que por medio de la muerte nulificara al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y pudiera librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a la esclavitud. Cristo participó de la muerte para que por medio de la muerte pudiera librar a nosotros, ¿no?, del poder de esta muerte. Es lo que quiere decir el texto. Entonces Cristo pudo ganar la salvación para nosotros precisamente porque ya estaba en relación con nosotros como nuestro fiador y mediador. Su cabeza era nuestra cabeza y nuestro sustituto en la cruz. Toda la iglesia en ese sentido está incluida en Cristo, teniéndolo por cabeza. Jesús es el cabeza de la iglesia. Entonces, toda la iglesia está unida a Cristo, que es el cabeza. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en su sentido objetivo, su progenie, es decir, el progenie de Cristo, fue crucificado con Cristo. La iglesia está crucificada con Cristo. Murió con Cristo. Por eso dijo Pablo, ya estoy crucificado con Cristo. Juntamente con Cristo. Pero no solamente morimos con Cristo, también resucitamos con Él, con Cristo. Y también nos asentamos con Él en los lugares celestiales. Nos unimos a Cristo en todo lo que Él padeció, en todas las bendiciones que disfrutó y que está disfrutando. Algunas ya disfrutamos a día de hoy y otras seguiremos disfrutando en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo o porque Cristo está en nosotros. Si no, nada. Cristo es el centro de todo. Ese es el punto central del tema de la salvación. Entonces, todas las bendiciones de la gracia están listas para la iglesia, para nosotros. ¿En quién? En Cristo. El hombre nada puede añadirles y ellas solo aguardan ser aplicadas mediante la operación del Espíritu Santo, que también fue ganado por Cristo. Y la vamos a recibir, es decir, los que creen en Cristo van a recibir esas bendiciones sí o sí, a lo largo de la historia. Es una cuestión de esperar, con fe. Vale. Seguimos. La obra de Cristo no estuvo terminada cuando ganó la salvación para su pueblo y obtuvo la posesión de las bendiciones de la salvación por la redención. Él tomó sobre sí mismo la responsabilidad de colocar a su pueblo en posesión de todas esas bendiciones. Es decir, no se terminó la obra de Jesús cuando murió en aquella cruz y resucitó al tercer día. La obra de Jesús sigue ocurriendo. ¿De qué manera? Al dar a nosotros, a cada uno de nosotros, cuando nos rendimos a Él, cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos, cuando nos unimos a Él, Él nos hace herederos y nos da todas esas bendiciones. Es decir, la labor de Jesús sigue, por así decirlo, la obra de Jesús sigue actuando en nosotros hasta el día de hoy, haciendo con que podamos poseer todas las bendiciones que Él conquistó para nosotros en la cruz, por su muerte y por su resurrección. ¿Me entendéis, no? ¿Me explico bien? Sí, te explica perfecto. El pobrecito viene hoy por la tarde y estoy ahí llenando su cabeza. Pero vas entendiendo también. Si tiene alguna pregunta, tú pregúntame después, ¿vale? Porque ese ya me hace muchas preguntas. Quiero saber de otros que me preguntan otras cosas. Me está llegando a Nelson ahí y la... Vale. No debemos, bienvenidos queridos, bienvenidos, porque aquí hemos venido. ¿No ves? ¿No escuchas? Pero esto sí puede. Pero hablar sí puede, no, vaya. Muy bien. Estamos hablando sobre nuestra unión con Cristo. No debemos concebir
la realización subjetiva de la unión con Jesús en la iglesia de una manera atómica, es decir, física. Como si se efectuara trayendo ahora a este y seguir al otro individuo pecador a Cristo y por así por delante, ¿no? Debe mirarse desde el punto de vista de Cristo, es decir, de una manera objetiva, toda la iglesia está en Él. Y nace de Él cuando lo tiene por cabeza. No es un mecanismo en el que las partes fueran primero que el todo, sino un organismo en el que el todo es primero que las partes. Las partes salen de Cristo, están todas conectadas a Él y solo son partes porque están en Él. Esta es la idea de lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Puedes leer, Juan? Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, la iglesia solo es algo porque está conectada a Él, como los pámpanos a la vid. Todo lo que hace el pámpano viene de la vid, y sin la vid nada. Entonces esa es la idea que dijo Jesús: sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús no hay cristianismo. Vaya, ¿cómo podría haber cristianismo sin Cristo? ¿No? Entonces, esta es la idea. Él es el centro de todo, y es esta unión con Cristo que nos hace, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, pues ser quienes somos. Entonces, en vista de lo que se ha dicho, es muy evidente que no resulta correcto afirmar que la unión con Cristo es fruto de la fe del hombre que acepta a Cristo, como si la fe no fuera una de las bendiciones, por ejemplo, de Jesús, o que fluyen de Jesús, ¿no? Incluso la fe es un don de Dios, como dice Pablo, ¿no? Entonces, es decir, no estamos en Cristo porque creemos. Creemos, y este es el medio para estar en Cristo. Pero estamos en Cristo porque Cristo se unió a nosotros, por medio de la fe, sí. Esta es la idea, ¿no? Entonces, vale, pues vamos a una definición. Una definición sobre unión con Cristo. La unión aquí de que tratamos puede definirse como aquella unión, primero, espiritual, porque no es física, entonces espiritual, íntima, que es lo más profundo del ser, y vital, 3 puntos. Vital porque es de ahí que viene toda la vida que tenemos hoy. Entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Que esa es una unión muy íntima, se descubre con abundancia en las figuras que se usan en la Escritura para describirla. Vamos a ver aquí alguna de ellas. Bueno, ya hemos leído Juan 15, 5, también está 1 de Pedro 2, 4 y 5, que dice: como la que hay, la unión, ¿no?, entre un fundamento y el edificio que se levanta sobre él. No hay como levantar un edificio si no hay fundamento, entonces está conectado, el edificio está en el fundamento. La iglesia está en él. Como la que hay entre el esposo y la esposa, una unión también íntima. Serán ambos una sola carne, dice la Escritura. Como la que hay entre la cabeza y los miembros del cuerpo. No puede haber ahí una cabeza andando solo y tampoco un hombre sin cabeza, aunque hay películas de eso, ¿verdad? De terror o cómics, ¿no? Se ve ahí una criatura sin cabeza. Eso en los cuentos. Eso en los cuentos, pero de verdad no puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, hay una conexión vital. Hay una conexión vital. Entonces, estas figuras aún fallan, la verdad, en dar una expresión completa de la realidad. Porque es una unión que sobrepasa el entendimiento. Son figuras simplemente para que podamos, a lo mejor, buscar comprender un poco mejor, pero falla. ¿Os ha gustado el cuerpo sin cabeza?
te lo esperamos. Pero bueno, al menos se entiende, ¿verdad? Que no es posible, por eso... No lo había entendido. Dice un comentarista, la designación técnica de esta unión en Jesús es un lenguaje teológico es místico, porque transciende tanto de todas las analogías que se encuentran en las relaciones terrenales, en lo que tiene que ver con lo íntimo de su conexión y el poder transformador de su influencia, en la excelencia de sus consecuencias. Por eso llamamos mística, porque es misterioso, no se puede explicar perfectamente. No se puede explicar del todo perfectamente. Esa es la idea. Bueno, damos ejemplos y tal, para buscar entender, pero sigue siendo misterioso, por así decirlo. Entonces, si la discusión de este aspecto de la unión mística se toma primero que todo en el orden de salvación, deberá recordarse que el orden es más bien lógico y no cronológico, como he dicho. La unión con Cristo es la base para todo, lo que viene antes y después. El creyente es una nueva criatura o es justificado solamente en Cristo, no hay otra manera. Entonces ya hemos hablado de la justificación, ya hemos hablado de la regeneración, pero no es porque hemos hablado de esas cosas antes que ellas ocurren sin Cristo. Ellas solo ocurren por la unión con Cristo. ¿Verdad? Esa es la idea. Vale, seguimos. Algunas características de esta unión, ¿verdad? De esta unión con Cristo. Bueno, vamos directamente a la siguiente diapositiva. Es una unión orgánica. Cristo y los creyentes forman un cuerpo. El carácter orgánico de esta unión se enseña con claridad en algunos pasajes, como Juan 15, versículo 5, ya lo hemos leído, ¿os acordáis, no? Pero vamos a leer otro versículo, Efesios 1, 22 al 23. ¿Quién puede abrir? Hermano Nelson, Efesios 1, 22 al 23. No vamos a leer todos los pasajes, pero bueno, Juan 15, 5 ya lo hemos mencionado. Léelo tú, José, porque no tengo otra Biblia, está en tu idioma. Vale. Lee tú, José. 1, ¿no? Del 22. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena, En todo. o sea, orgánica, forma un cuerpo, solo fluye por eso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, en esta unión, Cristo ministra a los creyentes. Y los creyentes ministran a Cristo. Adoramos a Cristo, ministramos a Jesús, servimos a Él. Y Cristo también ministra a nosotros. Entonces, estamos unidos en ese sentido. Cada parte del cuerpo sirve a las otras y es servida por las otras en reciprocidad. Y juntas quedan subordinadas al todo en una unión indisoluble. No voy a volver a hablar de la cabeza y del cuerpo una vez más, pero es la idea. Número 2. Otra característica de esta unión es una unión vital. En esta unión, Cristo es el principio que da vida a todo. Domina todo el cuerpo, ¿no? Toda la vida viene de ahí. No es otra sino la vida de Cristo la que habita en los creyentes y anima a los creyentes de manera que, diciéndolo como Pablo, Cristo está formado en ellos. Es Cristo en nosotros, es Cristo en el creyente que da vida al creyente para que el creyente viva como Cristo. Cristo va siendo formado en el creyente. Y este Cristo siendo formado en el creyente, no es que va cogiendo partecitas de Cristo y se va formando Cristo en el creyente, no. La idea es que el carácter de Cristo va siendo formado, ¿verdad? Y solo puede ser así porque Cristo da vida al creyente, ¿no? Entonces, por esa unión vital, Cristo se convierte en el principio formativo de la vida de ellos y los conduce en dirección hacia Dios. Romanos 8, 10. ¿Quién puede leer?
Romanos 8:10. ¿Estamos hasta aquí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, es decir, la carne, los pecados de la carne están muertos, pero el espíritu está vivo. Si Cristo está en vosotros, el espíritu está vivo. Es Cristo que da vida. Vida espiritual, por supuesto. Aunque solo estamos vivos también nuestro cuerpo porque Dios quiere. Cuando ya no quiera, pues nos vamos. Y seguiremos vivos en la eternidad porque resucitamos con Él. Muy bien. Entonces, primero hemos dicho que es una unión orgánica, luego una unión vital. Y es una unión mediada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue en una capacidad especial, una parte de la recompensa del mediador. Jesús dijo, si yo no voy, el Espíritu no puede venir. Entonces, como tal, fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para formación del cuerpo espiritual de Jesucristo, su iglesia, los creyentes. Entonces, por medio del Espíritu Santo, que Cristo ahora habita en nosotros. Los une consigo mismo y los entreteje juntos en una santa unidad. Por medio del Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros. Nos unimos a Cristo y el mediador de esta unión es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. La Trinidad son uno, aunque tres personas distintas. 1 Corintios 6:17. ¿Quién puede leer? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 12:13 ahora, 1 Corintios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, el espíritu que nos une. El Espíritu Santo, el Espíritu que está hablando ahí es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por medio del Espíritu Santo, Cristo se une a nosotros o nos unimos a Cristo, estamos unidos con Él. Vale, lo tenemos, ¿no? 4. Es una unión que implica una acción recíproca, es decir, de Jesús para nosotros y de nosotros para Jesús. El acto inicial es siempre de Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el acto inicial es el de Cristo que une a los creyentes consigo mismo, mediante el acto de regenerarlos y de este modo produce fe en ellos, en nosotros. Entonces, el creyente también se une a Cristo mediante un acto consciente de fe y continúa la unión bajo la influencia del Espíritu Santo por medio del ejercicio constante de la fe. Entonces, una acción recíproca en el sentido de que Cristo toma la iniciativa, porque si Dios no tomara la iniciativa, no había manera. Un muerto no puede. Exacto. Entonces Cristo toma la iniciativa de unirse a nosotros. Luego produce en nosotros las condiciones necesarias y regenera. Y luego el hombre tiene fe. Y entonces, pero ¿por qué? Porque está unido a Cristo. Y luego esta fe, el hombre, el creyente ya, puede perseverar en esta fe, puede ejercer esta fe el que queda de su vida. ¿Por qué? Porque se unió a Cristo, o Cristo se unió a él. Pero ahora el hombre está ejerciendo la fe, entonces está actuando también, está respondiendo, ¿verdad? Entonces, Cristo toma la iniciativa y luego hay una respuesta del creyente. Otra característica, es una unión personal. Cada creyente está unido personal y directamente con Cristo.
Cada pecador que es regenerado está relacionado directamente con Cristo y recibe la vida de Él. La Biblia siempre acentúa la unión con Cristo de cada persona. ¿Qué dijo Pablo una vez más citando Gálatas capítulo 2, versículo 20, que está ahí? Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo habla de manera personal. Estoy crucificado. Yo estoy crucificado. Es una relación personal y ha ocurrido conmigo de manera personal. Es decir, se ha unido Jesús a mí de manera personal. Somos una comunidad. La iglesia está unida a Cristo. La iglesia está unida a Cristo porque cada uno está unido a Cristo. Cada pámpano está en la vid. Y luego los pámpanos formamos el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Pero todo viene de la vid. Todos estamos conectados a la cabeza y somos un cuerpo, pero cada uno conectado a la cabeza, ¿no? Entonces, de manera personal, estoy crucificado con Cristo, resucité con Cristo y luego, claro, resucitamos con Cristo, porque si tú también has resucitado, si tú también estás crucificado con Él, podemos decirlo juntos que estamos así. Esto implica una relación personal, como ya hemos dicho en varias otras ocasiones, pero de ahí también viene, ahí está la base de lo que decimos, ¿no? Que nuestra relación con Dios es una relación personal. Yo sé que eso puede dar pie al individualismo, pero esta no es la pretensión. La pretensión es que tenemos una relación como comunidad, como iglesia, pero también podemos nosotros mismos cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a Dios y tener una relación personal con Él, porque Él está unido a mí personalmente. No dependo exactamente de otra persona para ser salvo. Obviamente el cristianismo no se vive en solitario. Por eso está la iglesia, somos una comunidad. Pero la salvación no puede ser salvo por el otro. Es una relación personal. Otra característica es una unión transformadora. Cuando Cristo se une a mí o cuando nos unimos, cuando estamos unidos con Cristo, pues Cristo nos transforma. No ha tenido cómo ser diferente. Así que si uno dice que está con Cristo o si está en Cristo, pero no hay transformación en su vida, hay que ver que a Cristo Él se unió. ¿Verdad? Puede ser el de la esquina, que no tiene nada que ver con el de la palabra. Me explico, ¿no? Entonces, mediante esta unión con el verdadero Jesús, los creyentes somos transformados a la imagen de Jesús, según su naturaleza humana. Nuestro ideal es Jesús. Lo que Cristo hace en su pueblo es, en un sentido, la réplica o reproducción de lo que tuvo lugar en Él mismo en cuanto estuvo en la tierra. No solo de manera objetiva, sino que en un sentido subjetivo, nosotros sufrimos con Él. Llevamos la cruz con Él, somos crucificados con Él, morimos con Él, somos levantados a una nueva vida con Él, todo con Él. Como dice en Filipenses, de alguna manera completamos los sacrificios de Jesús, no porque sus sacrificios no son o no fueron suficientes, sino porque nos unimos a Él en estos sacrificios. No con poder de pagar por nosotros mismos, sino porque nos unimos a Cristo, ¿no? Entonces padecemos con Él. ¿Vale? Participamos en cierta medida de las experiencias de Jesús, de nuestro Señor, como su cuerpo. Algunos conceptos erróneos que debemos evitar. El concepto o el error racionalista. Voy a leer todo. Mira lo que dice este hombre que comete este error. En la inmanencia de Jesús, en la naturaleza, encontramos la base de su inmanencia en la naturaleza humana. Un hombre puede estar fuera de Cristo, pero Cristo nunca está fuera de él. A los que abandonan a Cristo, Él nunca los abandona. Esto es un error. Si no estamos en Cristo, Cristo no está en nosotros. Es decir,
la idea de los racionalistas, ellos identifican la unión mística con la unión de Cristo como el Logos con toda la creación, como que si Jesús estuviera en las cosas, ¿no? Y no es así. Jesús no está en todo. La idea es esta. Otro error, el místico. El que piensa que Jesús está tan en él que él es el mismo Jesús. Un extremista de este error llega a decir: yo soy Cristo Jesús, la palabra viviente de Dios, yo te he redimido por mis sufrimientos sin pecado. El error de este es: vale, Jesús está en mí, yo ahora soy Jesús también, porque soy uno con él. Es el error místico, como se llama en la teología. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? El error de los socinianos, ¿cuál es? Ellos explican la unión mística como una mera unión moral o una unión de amor y simpatía como la que existe entre un maestro y sus discípulos o entre amigo y amigo. Es lo contrario del místico. Piensa que Jesús está tan en él que él es el mismo Jesús. Ya este no piensa que Jesús está en uno, sino que es simplemente un acercamiento moral. La idea de unirse con Cristo es: bueno, ahora estoy viviendo moralmente más parecido a Jesús, por eso se dice que estoy en Jesús, pero no es que estoy en él. ¿Me explico? Pensar que esto se da simplemente de manera moral o ética y que Jesús realmente no está en nosotros. Sí, Jesús está en nosotros, los que creemos en él. Es una unión espiritual, no es simplemente una identificación moral. Otro error, el error sacramentario, el error de la Iglesia Católica, por ejemplo, de pensar que Jesús está en una hostia y en un vino, que cuando se come la hostia y que cuando se toma el vino, pues se está comiendo el cuerpo de Cristo literalmente y se está bebiendo la sangre de Jesús literalmente. ¿Sabéis qué es lo que creen, no? Y solo el cura o solo los sacerdotes pueden tomar la sangre, no sé por qué. Bueno, no sé si sé, es que en la Edad Media el vino era más caro que el pan. Por eso no se da el vino a todos, solo el cura o el sacerdote toma el vino. ¿De dónde vino eso? Bueno, antes se daba a todos, se dejó de dar a todos porque el vino era más caro que el pan. Y algunos usan solamente mojan un poco. Exactamente, entonces por eso está así hasta el día de hoy. Pero lo que creen es: el pan se vuelve, o la hostia, se vuelve el cuerpo de Cristo cuando se come, y la sangre se vuelve, y el vino se vuelve realmente la sangre de Cristo cuando se toma. Es el error sacramentario, pensar que en los sacramentos está la presencia de Jesús, y de esta manera se une uno a Jesús, ¿no? Pero también piensan así algunos episcopales de la Iglesia Alta, es decir, de la Iglesia Anglicana, y algunos luteranos también, ¿no? El error sacramentario. No, Jesús no está en una hostia, Jesús no está en un pan, no está en un vino. Esto sí es representativo. Jesús está en nosotros, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Para terminar, el significado de la unión con Cristo. Primero, la unión mística o la unión con Jesús, en el sentido que estamos hablando, no es la base judicial sobre la que nos convertimos en participantes de las riquezas que están en Cristo. A veces se dice que los méritos de Cristo no se nos pueden impartir mientras no estemos en Cristo, puesto que solo sobre la base de nuestra unión con Él es razonable que se pueda hacer tal imputación. Este concepto falla al no distinguir entre nuestra unidad legal con Cristo y nuestra unidad espiritual con Él.
Es una falsificación del elemento fundamental en la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación. Siempre es una declaración de Dios, no sobre la base de una condición existente, sino sobre la de una bondadosa imputación. Dios imputa la justicia de Jesús a nosotros. Una declaración de esta forma, que no encuentra coherencia con la situación del pecador, que sigue siendo pecador, pero Dios declara justo con base en la fe, ¿no? Entonces la base judicial para toda la gracia especial que recibimos se encuentra en el hecho de que la justicia de Cristo se nos imputa de manera gratuita, por la gracia, exactamente. Y a partir de ahí nos unimos a Jesús. Pero este estado de cosas, es decir, que el pecador nada tiene en sí mismo y que lo recibe todo por la gracia de Cristo, debe reflejarse de una manera en la conciencia nuestra, en la conciencia del pecador. Y eso tiene lugar por la mediación de la unión con Jesucristo. Se efectúa esta unión con el pecador, queda renovado por la operación del Espíritu Santo. No se convierte en conocedor de ello y no pone actividad en cultivarla, sino hasta que comienza en él la consciente operación de la fe. Cuando uno empieza a creer y a poner por obra lo que esta fe le llama a hacer. Entonces se da cuenta del hecho de que no tiene justicia propia, no fue justificado por sus méritos, y de que la justicia por la que aparece justo en la presencia de Dios le ha sido dada, le ha sido imputada. Aún así, todavía se requiere algo adicional. El pecador debe sentir su dependencia de Jesús. Nosotros debemos sentir que nada podemos sin Jesús. Si uno se dice creyente, pero no tiene esa conciencia clara, es porque no llega a ser creyente. En lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestra conciencia, incluso de nuestra subconsciencia, debe haber el claro sentimiento y fuerte sentimiento de que nada podemos sin Cristo y de que nada somos sin Cristo. De aquí que tenga que ser incorporado en Cristo y como resultado le viene la experiencia de que toda la gracia que recibe fluye de Cristo. Luego, toda la gratitud viene o es dada a Jesús. Cristo entonces se convierte en el tesoro más preciado que uno tiene, lo más importante que uno tiene. El sentimiento constante de dependencia que así se engendra es un antídoto en contra de toda justicia propia. Es decir, ese sentimiento constante todo el tiempo de que dependemos totalmente de Jesús, esto es un antídoto, esto es un arma contra nuestra justicia propia, es decir, contra la idea de que porque hacemos algo, merecemos algo. No, todo depende de Jesús. Y de Jesús, por su gracia, fluye todas las bendiciones. Pero ¿por qué uno recibe más que otros? Bueno, es nuestra comprensión de más y menos. Pero da igual incluso si otro recibe más. Lo importante es que un poquito de bendición que he recibido ya es gracia que viene de Cristo para mí, por lo cual ya tengo que tener mucha gratitud. Porque sin Él no recibiría nada, no sería nada y no podría ser nada. Esa es una de las cosas, o esta doctrina, o este apartado, es uno de los apartados más importantes de la doctrina de la salvación y de toda la teología cristiana. Porque nuestra unión con Cristo, o de nuestra unión con Cristo, depende todo. Todo. La unión con Cristo también asegura para el creyente, para nosotros, el poder continuamente transformador de la vida de Cristo. Porque Cristo está en nosotros, podemos ser transformados cada día. No solo en el alma, sino en el cuerpo. Podemos vencer el pecado porque Cristo está en nosotros.
Si no fuera por el poder de Jesús en nosotros, no podríamos vencer el pecado, que de tan cerca nos asedia. El alma se renueva por grados a la imagen de Cristo, como Pablo lo expresa en 2 Corintios 3, 18. De gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Somos cada día transformados. Y también el cuerpo queda consagrado en este tiempo para ser instrumento de Jesús. Un instrumento adecuado para el alma renovada, regenerada. Y se levantará al fin de los tiempos para vivir con Jesús toda la eternidad. Están en Cristo los creyentes que participan de todas las bendiciones que Él conquistó para su pueblo. Cristo es para ellos o para nosotros, los creyentes, una fuente perenne que brota para la vida eterna. Por Cristo recibiremos un cuerpo glorificado también. Cuarto, y solo hay uno más, 4 y 5, y terminamos. En virtud de esta unión, los creyentes tienen compañerismo con Cristo, relación con Cristo, lo que es obvio, ¿no? Si está con nosotros. Así como Cristo participa en los trabajos, los sufrimientos y las tentaciones de su pueblo, tienen que ser ellos participantes de las experiencias de Él, de Cristo, ¿no? Entonces, Jesús participó con nosotros y participa con nosotros de nuestros sufrimientos, de nuestros trabajos, de nuestras tentaciones. También nosotros participamos con Cristo de sus sufrimientos, en cierta medida, como ya hemos dicho, reproducidos y completados en las vidas de los seguidores suyos. Estamos crucificados con Cristo y también resucitamos con Cristo a nueva vida. El triunfo final de Cristo también es nuestro triunfo. Y por último, la unión de los creyentes, nuestra unión con Cristo, proporciona la base para la unidad espiritual de todos los creyentes. Es decir, nuestra unidad depende de nuestra unidad con Cristo. Están animados por el mismo Espíritu, estamos animados por el mismo Espíritu, estamos llenos del mismo amor, permanecemos en la misma fe, nos empeñamos en la misma batalla, estamos comprometidos para alcanzar la misma meta, juntamente nos interesamos con las mismas cosas de Cristo y de su iglesia y de Dios y de su reino. Nuestra comunión depende de nuestra unión con Jesús, de igual manera. Y ahí hay varios pasajes. No los vamos a leer, os lo puedo dejar si queréis, que nos enseñen esto. Hasta aquí llegamos. Preguntas, comentarios, ¿qué os ha parecido? Siempre tenemos tiempo por la tarde para interactuar, los hermanos que vienen por primera vez por la tarde, así que no os quedéis cortados, podéis comentar y preguntar si queréis. Sobre el tema este de la unión con Cristo, bueno, tú lo has explicado muy bien, has resaltado la necesidad de estar unidos a Él, porque la obra salvadora de Cristo sabemos que es completa, vamos, está terminada y ya está. Pero claro, en nosotros hay una obra, transformadora, como tú has dicho. O sea, Cristo está trabajando en nosotros, ¿no? Y quizá un pasaje que revela claramente lo que significa el estar unido a Cristo, pues puede ser el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ¿no? Que hemos leído algunos versículos, ¿no? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, bueno, está en Juan 15, 7. Pero que si estamos separados de Cristo, nada podemos hacer, ese sí lo hemos leído antes. Entonces, en esa permanencia, en esa unión, donde nosotros crecemos, donde nosotros podemos fructificar y donde nosotros podemos vivir. Entonces, pues, no sé, se me venía a la mente el capítulo ese de Juan, ¿no? De Juan, porque refleja eso, la importancia y lo que supone la unión con Cristo, ¿no? Sí, Paco. Yo llevaba en esta semana unos cuantos de días que el Espíritu Santo me trataba y yo me he dado la contestación porque en el estudio de hoy, porque
en verdad, la unión la tenemos ya en Cristo. Nosotros somos los que tenemos que conservar esa unión que Él nos ha dado. Hablo como iglesia. Porque tenemos el mismo sentido con Cristo Jesús. Entonces, con la explicación que tú has dado, somos uno, unión, uno en Cristo. Y Él es la cabeza. Entonces, lo que tenemos, ya estamos unidos. Ya estamos unidos, no es una cosa que nosotros tengamos que realizar. Ya está hecho, lo que tenemos es que conservar esa unión. ¿No? Bueno, esta unión no se pierde. Si Cristo se unió a nosotros, no se va a desunir. Sí. Ahora sí, como he dicho, ¿no? Tenemos que ser reactivos o hay una reciprocidad en esta unión. Es decir, ejercitamos la fe y seguimos perseverando y esforzándonos en esta formación de Cristo en nosotros, ¿no? Y claro, también esta unión que tenemos de manera personal con Cristo es la base, como he dicho, de nuestra unión como cuerpo, de nuestra unión como iglesia, que también hay que siempre luchar por ella y batallar por ella, pero ella solo es posible por Cristo, porque Cristo ya está unido a nosotros. Es decir, no es que tenemos que conservarla, ella está conservada, tenemos que hacerla valer, por así decirlo, tenemos que hacerla valer, por así decirlo, y mostrar que ella existe, si es que podemos decir así, ¿sabes? El amor hacia el hermano, ¿no? Sí. Mira, tenemos el Cristo. Sí. Entonces, solo es posible la unión de los hermanos porque Cristo es uno con nosotros, ¿no? Entonces, si no fuera por eso, no sería posible. Ahora, con ser posible no significa que será fácil, porque cada uno tiene su... Entonces, la comunión se aumenta y se disminuye, pero ella es posible porque somos uno en Cristo. De la unión con Cristo vienen los frutos. Los frutos son consecuencia de nuestra unión en espíritu con Cristo, que no es de nosotros. Los frutos no son nuestros. Es del Espíritu. De la relación con Él. Claro. Nos vienen los frutos que no son nuestros, que son de Él, ¿no? Son frutos del Espíritu que está en nosotros, que nos hace uno con Jesús. Consecuencia Sí. de la relación. Los frutos del Espíritu son perfectos en Cristo, Amén. por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que el Espíritu busca en nosotros es formar a Jesús. El amor, la paz, la mansedumbre, todo eso de manera perfecta se ve en Jesús, ¿no? Entonces, claro, estos también, este fruto solo es posible porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Si no, nada. Si el creyente se resiste a estar en esa unión con Cristo, si el creyente se resiste, pues no va a haber esa reciprocidad entre Cristo y... Si el creyente resiste, no es creyente. Es que no te puedo resistir. No está unido. Puede darse ese caso, ¿no? Que más entero. Sí, un montón. Es que no es creyente. El creyente que resiste no es creyente. ¿Por qué? Si resiste es porque no cree. Y si después, en el futuro, cree, ya... Si cree, pues no resistirá. Ahora, con eso no quiero decir que buscar la santificación es una lucha para vencer a uno mismo, para vencer la carne, etc. Cristo ser formado en nosotros no es una lucha constante contra nosotros mismos y a veces, quizá entiendo lo que quieres decir, a veces como creyentes uno se resiste a algunos cambios que Dios quiere hacer en la vida de uno. A eso te refieres, ¿no? Vale, pues entonces puede darse el caso, pero dejará de resistir. En la medida en que vaya buscando más su unión con Cristo, se va a ir
cuanto más Cristo está en él, o cuanto más busca de Cristo, cuanto más deje florecer esta unión con Jesús, más se menguará uno y más crecerá Jesús. Como dijo Juan Bautista, importa que él crezca y yo mengue. Entonces, nuestra unión con Cristo ya está ahí. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Estamos unidos a Él. Esta unión se dejará ver cada día más en la vida del creyente que realmente ejercita su fe. De manera que Cristo crecerá en la vida de uno. Si no es así, falla algo. Y el Espíritu Santo fue el mediador entre El Espíritu Santo media este proceso. El Espíritu en nosotros media este proceso. Es decir, Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. No olvidarnos que el Espíritu y Cristo y Dios son uno. Entonces, somos uno en Cristo y Cristo está en nosotros por mediación del Espíritu Santo que en nosotros habita. Pablo dice que somos templo del Espíritu, ¿no? Entonces, ayuda en la santificación y se ven los frutos del Espíritu. claro. Cuando no contristamos al Espíritu también, cuando obedecemos también a la palabra. No sé si me explico bien. ¿Lo has entendido? ¿O has hecho una pregunta y no contestado? Sí, ¿No? sí. Vale. Yo que no entiendo lo de la Iglesia Católica todos los domingos, decir que el pan y el vino se convierten en sangre y el cuerpo de Cristo. Si Cristo ya en la palabra dice que fue sacrificado una vez y para siempre. Es como si cada domingo, cada vez que hicieran eso, sacrificaran a Cristo, ¿no? Sí, yo tampoco entiendo. Pues un sacrificio de una vez para siempre. Sí, ¿Sí? es que ¿No lo leen eso? lo hace cada domingo precisamente porque es un sacramento. Entonces uno tiene que tomarlo para recibir esa bendición. La bendición de estar unido con Cristo, pues uno tiene que tomar cada semana. Y si pudieran cada día, incluso cada misa que van, se da, ¿por qué? Pues de una forma de que uno participe de las bendiciones de Jesús. Sí, Uno participa de la bendición, de Jesús por medio de tomar la hostia y tomar el vino. Bueno, no toma el vino, solo come la hostia. Bueno, si pensáramos teóricamente, sí, literalmente, es una bendición, media bendición, ¿no? Porque la completa solo el cura se la recibe, pero bueno, es verdad, porque solo él toma el vino, pero bueno, la idea es esa, uno la recibe porque lo toma. Ahora, La hostia que se van a pegar. Pero él dijo tomarlo en memoria de mí, lo dijo. exacto, sí, es como